Aplicaciones creadas con Python. Cómo crear una calculadora en Python. En este vídeo vamos a crear una calculadora básica en Python. Esa calculadora va a ser capaz de realizar las 4 operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división. Y antes de ver el funcionamiento de nuestra aplicación, queremos decirte que este vídeo forma parte de un curso en Udemy. Este es un curso práctico de Python donde vas a aprender Python de forma práctica, realizando proyectos y aplicaciones reales. Échale un vistazo a este curso y si te interesa, cómpralo en Udemy. Así estarás apoyando el canal. El funcionamiento de nuestra calculadora es bastante claro. El usuario va a ver las opciones que puede escoger y según la opción que escoja, la calculadora va a hacer una operación matemática u otra. En este ejemplo estamos diciendo a la calculadora que vamos a hacer una resta. Y entonces el programa nos va a preguntar cuáles son los dos números que van a formar parte de esta operación matemática. La calculadora va a realizar la operación matemática y nos va a preguntar si queremos hacer otras operaciones. Podemos ver que es una calculadora sencilla, aunque nos va a servir para practicar varios conceptos de Python. Entonces comenzamos a crear el código de nuestra calculadora. En este ejemplo estaremos utilizando PyCharm como entorno de desarrollo. Lo que hacemos inicialmente es crear el menú donde vamos a seleccionar qué operación matemática se va a realizar. Y eso en Python se hace con la sentencia print. Eso va a mostrar en pantalla la información que nosotros estamos deseando pasar. Ahora, en función de lo que escoja el usuario, nuestra calculadora tiene que hacer una operación matemática u otra. Entonces, lo que necesitamos hacer es capturar la elección del usuario. Es decir, el usuario va a indicarnos una de las 4 opciones que le estamos dando. Y ese valor lo vamos a guardar en la variable choice. En Python podemos capturar la entrada de datos por parte del usuario utilizando la sentencia input. En esta parte del código estamos diciendo que si el usuario ha escogido cualquiera de las 4 alternativas válidas, entonces le vamos a preguntar por los 2 números que quiere introducir para realizar la operación matemática. Es decir, si el usuario ha escogido cualquiera de las operaciones matemáticas válidas, entonces le vamos a preguntar por 2 números. Estos 2 números van a ser los números que vamos a utilizar para hacer la operación matemática. En esta parte del código estamos creando la lógica de nuestra calculadora. Si el usuario escoge la opción 1, significa que va a realizar una suma. Entonces lo que hacemos es sumar el valor existente en num1 con el valor existente en la variable num2. Pero esa suma se va a realizar en esta función add y esta función la vamos a crear luego. Por tanto, en esta parte lo único que estamos haciendo es decir al usuario que se va a sumar num1 y num2. Y la lógica de la suma se va a realizar en la función add y esa función se va a crear posteriormente. Y esta letra F que estás viendo en el vídeo significa que esto es una F-string. Esto es una característica moderna de Python y las F-strings nos permiten mostrar una variable, el valor de una variable directamente dentro de la cadena de texto. En esta parte del código estamos definiendo cómo se va a comportar nuestra calculadora. En función de lo que va a escoger el usuario, esa calculadora va a realizar una operación matemática u otra.
Si el usuario escoge la alternativa 1, vamos a hacer una suma. Si el usuario escoge la alternativa 2, vamos a hacer una resta. Si el usuario escoge la alternativa 3, vamos a hacer una multiplicación. Y si el usuario escoge la alternativa 4, vamos a hacer una división. Observa que al final del print de cada caso estamos llamando a una función. Esa función va a ser la que va a encargarse de hacer la lógica de esta operación matemática. Podemos ver que estas funciones van a requerir dos parámetros. Estos parámetros son los números que se van a utilizar para realizar la operación matemática. Entonces ahora vamos a crear las funciones que se encargan de dar formato a la lógica de nuestra calculadora. Estas cuatro funciones que vemos son las que van a dar lógica a nuestra calculadora. En función de lo que se vaya a calcular, vamos a entrar a una función u otra. Por ejemplo, la función add va a recibir dos parámetros y va a retornar la suma de estos parámetros. Estos parámetros son los dos números que introduzca el usuario, num1 y num2. Y las otras funciones hacen exactamente lo mismo. Reciben dos parámetros y retornan la resta, la multiplicación o la división. Antes de lanzar el código, yo voy a explicarte qué es lo que hace este else de aquí abajo. En caso de que el usuario escoja una operación matemática inválida, entramos al else e imprimimos un mensaje al usuario. Ahora es el momento de ejecutar la aplicación para ver cómo funciona. En esta parte de arriba se muestran las cuatro operaciones matemáticas que hace esta calculadora y aquí abajo estamos solicitando al usuario que elija una de las cuatro alternativas. En este caso vamos a comenzar haciendo una resta. Introducimos los dos números que se van a restar y entonces nuestra aplicación realiza la operación matemática y nos vuelve a preguntar por qué operación matemática queremos volver a hacer. En esta parte lo ideal es que nuestra aplicación pregunte al usuario si quiere hacer otra operación matemática o no. Y esto es lo que vamos a hacer en la parte final de este vídeo. Y un aspecto importante que voy a explicar en este código es el uso de la sentencia break. En este código inicial hemos puesto la sentencia break únicamente en el caso 4 y eso lo hemos hecho para que te dieras cuenta de lo que ocurre con la sentencia break. Lo que hace el break es detener la ejecución del código cuando se llega a esa sentencia. Eso es algo muy útil en sentencias if-else o para detener un bucle. Entonces, si yo quiero que la aplicación haga una única operación matemática y no siga preguntando al usuario cuál es la siguiente operación matemática que va a realizar, en este caso podríamos utilizar la sentencia break más o menos como se muestra en esta parte del vídeo, aunque también se podría utilizar al final del while. En esta parte del vídeo se va a crear una lógica que nos pregunte si vamos a querer hacer más operaciones matemáticas o no. Y eso lo vamos a hacer lanzando una pregunta al usuario a la cual va a responder con yes o no. Y como asumimos que la gente es muy vaga, al usuario le da mucha pereza escribir yes, entonces cualquiera de las variaciones del yes podría ser válida y podríamos tomarla como el usuario quiere hacer otra operación matemática. Para que esta parte se entienda de forma clara, estamos preguntando al usuario si quiere hacer otras operaciones matemáticas, sí o no. Y cuando el usuario responda con cualquiera de estas 5 variaciones, entonces lo que hacemos es utilizar el continue y esto lo que hace es volver al inicio del bucle while y volvemos a preguntar al usuario todo el proceso.
Y cualquier otra variación que introduzca el usuario en este input va a significar que no quiere hacer otras operaciones matemáticas. Y esta es la calculadora básica que se ha creado con Python. Es algo bastante básico, aunque nos sirve para practicar varios conceptos importantes de Python.